슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. Hey, ST, like this. Bum ba bum 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 ba bum 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 ba bum 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 ba bum 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 bum. 내가 세상에서 하나밖에 없는 그룹에서 멋지게 춤을 추고 유니크한 읊조림을 할 때 세상 모든 요정들이 내게 반해 내게로 달려와 이 순간을 함께 즐겨볼까. 진지하게 조용하게 나를 사랑해준 사람들을 나는 감동시켜. 괜히 헛새 부리고 솔직하지 못하고 내게 그런 순간이라고는 없었다. 우리 유머도 최고 스케일도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 빰빠밤밤 우리 슈퍼주니! Super Junior fue creada por Isoman bajo la empresa SM Entertainment. Conformado por Unhyuk, Sungmin, Kibom, Jiwon, Ituk, Yesung, Ryuk, Kangin, Hichol, Hangin, Donghae y Jindong. El grupo debutó oficialmente como Super Junior O5 el 6 de noviembre de 2005 en el programa Inkigayo de la SBS, presentando su primer sencillo Twins. Para 2006, luego de las presentaciones de Miracle, la empresa comenzó a seleccionar los nuevos miembros para la segunda generación, pero abandonó el concepto de rotación tras añadir a Kyuhyun. El grupo pasó a llamarse simplemente Super Junior con 13 integrantes e iniciaron promociones del sencillo You. Fueron los pioneros en crear una nueva tendencia, la de subunidades para los grupos K-pop. Su primera subunidad fue llamada Super Junior KRY. 한순간도 지울 수 없는 그 모습이 난 그저 그대만을 생각하죠. Super Junior recibió más de 7 premios en 5 ceremonias musicales, siendo el mayor de ellos el mejor novato en la entrega número 21 de los Golden Disc Awards. A finales del 2006, Super Junior terminó logrando un All Kill tras ganar Mejor Grupo Novato del Año en todas las premiaciones de fin de año de Corea del Sur, hecho que hasta el momento no ha sido repetido por ningún otro grupo. Luego debutó Super Junior T, subunidad dedicada a la música trot, un género que estaba muerto entre la juventud. Lanzaron el primer sencillo llamado Rokuko el 23 de febrero y al año siguiente la versión japonesa. En abril, el grupo sufrió otro accidente automovilístico, en donde Ituk y Kyoyeon fueron gravemente afectados. El segundo álbum, llamado Don't Done, fue revelado el 20 de septiembre, una mezcla de rock y pop que mostró un estilo fuerte de los chicos nunca antes visto. Al finalizar el año, el grupo recibió 3 premios en los 20's Choice de Mnet y 2 premios en los Mnet Asian Music Awards. Al inicio de 2008 debutó Super Junior M, subunidad dedicada para el mercado chino, logrando mucho éxito y popularidad en dicho país, al punto de aparecer en estampillas chinas. Desde su creación lanzaron 2 álbumes de estudio y 3 mini álbums, llevándose un total de 17 premios internacionales. Se prepara para la primera gira asiática del grupo llamada Super Show, vendiendo 13,000 asientos en 18 minutos. Llega la cuarta subunidad, Super Junior Happy,
quienes lanzaron su primer mini álbum Cooking Cookie el 5 de junio. En el 2009 llegó su explosivo éxito internacional con la canción Sorry Sorry, canción principal de su tercer álbum estudio, ganando un total de 10 número 1 por 10 semanas consecutivas en Corea del Sur. Sorry Sorry logró un éxito nacional e internacional. Ganó en Corea del Sur el disco del año en la edición número 24 de los Golden Disc Awards y fue fenómeno cultural en el sudeste asiático, causante de las primeras expansiones del K-pop en el resto del mundo. Super Junior comenzó su gira asiática Super Show 2 con un total de 15 conciertos en 6 países entre el 17 de julio de 2009 hasta el 2010. A pesar del éxito comercial, hubo disturbios legales y cambios de formación en el grupo. Con solo los 10 miembros restantes, Super Junior lanzó su cuarto álbum estudio, Bona Mana, en mayo de 2010, el cual vendió más de 300,000 copias en Corea del Sur. Continúan su tercer tour Super Show 3, donde además participaron del SM Town Live World Tour 2010, presentándose por primera vez en Los Ángeles, París, Tokio y Nueva York. El grupo alcanzó los siguientes reconocimientos en Europa y América. El quinto álbum, Mr. Simple, fue liberado en agosto, debutando en el puesto número 1 del ranking coreano Gaon, manteniéndose por 4 semanas, y vendió más de 441,000 copias en Corea del Sur para octubre de este año. El álbum ocupó el puesto número 3 de los álbumes mundiales de la Billboard. El video de Mr. Simple en su versión 3D solía aparecer en los televisores LG de las tiendas y además fue la primera canción K-pop en ser transmitida por una radio local en Panamá. La versión repackaged llamada A-Cha se liberó un mes después. Super Junior se presentó en el Madison Square Garden en octubre durante el SM Town, ante 15,000 personas, logrando la atención de diarios como el New York Daily News y el New York Times. En noviembre inició el Super Show 4, reuniendo a más de 450,000 fans. Además, realiza su primer concierto en el Domo Osaka ante 110,000 personas. Welcome to the Super Show. En diciembre, Donghae y Unhyuk debutan como D&E, lanzando digitalmente Oppa Oppa, y un año después lanzan la versión japonesa, logrando el segundo lugar en Oricon. A partir de entonces, el dúo ha lanzado 4 mini álbumes coreanos y 3 mini álbumes japoneses hasta la actualidad. Para las premiaciones de los Mnet Asian Music Award 2011, Super Junior gana Super Junior. El 11 de enero, Super Junior ganó 4 premios en los Golden Disc Awards. Esto fue seguido por una ola de éxitos en los Seoul Music Awards el 19 de enero, en donde recibieron 2 premios. Super Junior recibe premios en los All K-Pop Awards en las siguientes categorías. El 13 de enero, Super Junior fue coronado como los reyes de álbum en Taiwán por sus álbumes Mr. Simple y Bona Mana. El 22 de febrero, Super Junior gana el premio Álbum Mejor Vendido del tercer trimestre del año y el 13 de marzo ganó Video Favorito de K-Pop por Mr. Simple en los NYX Music Awards.
En febrero, ganan el mejor álbum vendido durante el tercer trimestre del año 2011 en los Gaon Charts Awards. El 4 de julio se liberó el sexto álbum, Sexy, Free and Single, el cual se coloca en el puesto número 3 de Billboard y en el top 10 de álbumes pop de iTunes. Super Junior se convirtió en el primer grupo en superar la marca de las 200,000 copias por año 2012. El álbum repackaged llamado SPY se liberó un mes después. Super Junior completó exitosamente el Super Show 4 en 10 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Seúl, Osaka, Taipei, Singapur, Macao, Bangkok, París, Shanghái, Yakarta y Tokio durante 6 meses. Fue el primer artista coreano en tener un concierto en solitario en París, Francia, llevando a más de 6.400 personas. Atrajo a 80.000 personas al Domon Callejera, Japón, sin haber debutado ni hecho ninguna promoción oficial en el país. Fue el primer grupo de K-pop en aparecer en el programa Saturday Night Live, clasificado para una audiencia mayor de edad, y logró posicionarse en el primer lugar durante el horario de transmisión. El 30 de noviembre, el grupo asistió a los Mnet Asian Music Awards, donde ganaron 3 premios. Super Junior pisó suelo sudamericano por primera vez el 2 de noviembre de 2012, junto a otros grupos de K-pop, para participar en el Music Bank realizado en el escenario de la Quinta Vergara de Viña del Mar, Chile, ante más de 8.000 personas. Super Junior también gana varios premios en los Seoul Music Awards, entre ellos un Bonsang y el premio a la popularidad Hallyu en los Gaon Charts Awards. Se llevan el premio al álbum mejor vendido en el tercer trimestre del año. El 15 de enero, Super Junior ganó por tercera vez el Gran Premio Disc de Sun de los Golden Disc Awards por ventas físicas del álbum Sexy, Free and Single, lanzado en el 2012. Además, recibió el premio de MSN Sudeste Asiático de popularidad y Disc Busan. El 13 de febrero, Super Junior asistió a la ceremonia Gaon Charts Awards, en donde ganaron el premio al álbum más vendido durante el tercer trimestre del año 2012. Inicia el Super Show 5, incluyendo por primera vez a 4 países de América del Sur: Brasil, Argentina, Chile y Perú. Se esforzaron mucho en saludar a Elf en español y también por cantar y bailar una canción de la región. El 7 de noviembre, Super Show 5 llega a la Arena Ciudad de México, haciendo un sold out con una audiencia de 17.994 personas y se convierte en el primer artista coreano con mayor audiencia en América del Norte y el Super Show con mayor audiencia fuera de Asia. El 10 de noviembre, 4 miembros de Super Junior visitaron la Universidad de Oxford en Londres, Inglaterra, para dar una conferencia sobre su éxito y fama mundial frente a unos 400 estudiantes. El 2014 marca el regreso de Super Junior con el álbum titulado Mamacita. En sus primeras semanas, el álbum lideró charts semanales en Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Con el sencillo promocional Mamacita ganaron 9 premios en los programas musicales. Super Junior comenzó su gira mundial Super Show 6 en Seúl para el mes de septiembre, inicialmente con solo 2 fechas, pero debido a la alta demanda fue agregando un día adicional. Este último día marcaría su concierto número 100 y por el cual se convirtieron en el primer grupo de K-pop en realizar 100 conciertos alrededor del mundo. 이렇게 함께 즐길 수 있다는 자체가 행복이라는 걸 드디어 찾았기 때문에 제가 여러분들을 보면서 행복을 찾은 것처럼 우리 팬 여러분들도 저희를 보시면서 행복을 찾으셨으면 좋겠습니다. 저희와 여러분들은 가족이니까요. 그렇죠? El del séptimo álbum This Is Love se lanzó el 27 de octubre, la cual contó con 2 videos musicales, This Is Love y Evanescence, siendo de alguna manera el uno la contraparte del otro. El 13 de diciembre de 2014, ante muchas controversias, Sungmin contrae matrimonio.
El 15 de julio, Super Junior anuncia el lanzamiento oficial de su octavo álbum, Devil. Para conmemorar los 10 años del grupo y en una forma de agradecimiento hacia los fans que han acompañado al grupo durante una década. 2 meses después, lanzan su álbum Repackage, Magic. Para el 1 de agosto, Super Junior cerró el show de la KCON Los Ángeles. Tan pronto se anunció al grupo, el estadio se convirtió en un hermoso mar azul zafiro, a pesar de que compartieron escenario con otros idols. Esta presentación creó euforia y emoción entre los asistentes, al punto de que Super Junior ganó nuevos fans. El 15 de agosto, Super Junior se convierte en el primer artista asiático en ganar los Teen Choice Award en la categoría Choice International Artist. Por su parte, ELF ganó en la categoría Fandom Choice. A partir del 19 de septiembre, en apoyo a su álbum por el 10º aniversario, Super Junior inició su primer tour fan meetings llamado Super Camp en Asia y México. El día 6 de noviembre, SM Entertainment anunció que el grupo tendría su propia agencia llamada Label SJ, declarando que se estableció para darle a Super Junior todo el apoyo para que fuera un sistema ideal para manejar el grupo. El 24 de mayo de 2016, Kan-Hin se vio involucrado en un accidente causado por conducir bajo la influencia del alcohol. A partir de entonces, SM Entertainment suspendió todas sus actividades grupales y en solitario. Con la realización del servicio militar de los miembros de Super Junior, solo quedaron 4 miembros activos. Un ejemplo de esto fue la presentación del grupo en el SM Town Live, en donde los chicos estuvieron muy conmovidos y expresaron lo diferente que se sentía, ya que fueron siempre un grupo numeroso. Sin embargo, dieron lo mejor de sí para llevar a cabo sus presentaciones a la perfección. El 21 de enero, Super Junior tuvo su primera actividad grupal del año, en un fan meeting por parte de Lotte Dottefree. Y luego en agosto, al culminar el servicio militar, D.A.N.I. se presentó en la KCON 2017 en Los Ángeles. El 25 de septiembre, Label SJ confirmó el regreso de Super Junior para noviembre de 2017, y como preparación para ello se anunció un reality show llamado SJ Returns. El 6 de noviembre, Super Junior tuvo una conferencia de prensa para su comeback, donde presentaron su octavo álbum titulado Play, con el cual lograron estar en el primer lugar entre los charts de álbumes de iTunes en 23 países. El 20 de noviembre, cuando la venta de Play sobrepasó las 200,000 copias, Super Junior hizo historia al ser el primer grupo idol en presentarse en el canal CJ Homes Shopping. El 15 de diciembre inició Super Show 7, visitando una totalidad de 14 ciudades de Asia y América. Del 26 de enero hasta el 13 de abril, Super Junior tuvo su propio programa de variedades titulado Super TV, con 2 episodios. El 12 de abril se lanzó el álbum Repackage Replay, así como el video de la canción principal con 3 idiomas llamada Lo Siento, en la cual se contó con la colaboración de artistas de origen latino, Leslie Grace y Play and Skills. Super Junior también grabó una segunda versión en coreano de Lo Siento, junto a Jiwoo y Sungmin de Card. Una semana después del lanzamiento de Replay, Super Junior inició su gira de conciertos de Super Show 7 en Latinoamérica.
En todos los países latinos, sus conciertos contaron con la participación especial de Leslie Grace y Play and Skills. Además, promocionaron junto a Leslie Grace en programas de televisión. El 18 de agosto, Super Junior y Leslie Grace ganaron la categoría Mejor Colaboración de los Kids Choice Awards México 2018. Si no es así, lo siento. Por otro lado, para este año Henry no renueva contrato con SM Entertainment y estableció su propia agencia para seguir teniendo actividades en Corea del Sur y China. Ante el éxito de Super TV, en junio 2018 se estrenó Super TV 2, con 12 episodios, en los que se contó con la participación de otros grupos de idols. En septiembre, Super Junior fue invitado como artista representante de Corea del Sur para presentarse en la ceremonia de clausura de los Juegos Asiáticos 2018 en Indonesia. El 27 de septiembre se prelibera una de las canciones del álbum titulada Animals, como parte del próximo mini álbum. Se inician las promociones del mini álbum confirmando una sorpresiva colaboración con el grupo mexicano Rake en la canción principal One More Time. El mini álbum logró la posición número 1 de iTunes en 26 países y contó con un total de 5 canciones, incluyendo un cover de Ahora te puedes marchar de Luis Miguel, siendo esta la primera canción que Super Junior canta totalmente en español. En octubre se anunció que se estrenaría SJ Returns 2, con una temática distinta, mostrando nuevos encantos de los miembros y donde nos enseñan la mejor comida de Tokio. El 7 de noviembre, el grupo se presentó en México como invitado especial en el concierto organizado por Telehit para celebrar su 25 aniversario en el Estadio Azteca, en donde les otorgaron un reconocimiento especial. Presentaron sus canciones de estilo latino, Otra Vez y Ahora Te Puedes Marchar. El 11 de julio, Kang In anunció en su cuenta personal de Instagram que había tomado la decisión de salir del grupo, tras haber estado inactivo desde 2016. Label SJ confirmó la noticia y mencionaron que continuarían bajo la agencia como artista individual. El 12 de julio, Super Junior hizo historia al convertirse en el primer grupo K-pop en tener un concierto en Arabia Saudita como parte del Super Show 7. Eunhyuk y Jin-dong se encargaron de la dirección de estos conciertos. El 9 de septiembre inició SJ Returns 3, el cual mostró actividades individuales de los miembros, además de la preparación del 9º álbum del grupo. Para octubre prelanzaron 4 sencillos y la canción principal del álbum Super Club, con la cual ganaron 2 premios en M Countdown y Music Band. El álbum logró la posición número 1 en iTunes en 32 países, así como récord de ventas físicas al sobrepasar 350,000 preórdenes, convirtiéndose en el álbum con más preventas de toda la carrera de Super Junior. El grupo inició su tour mundial titulado Super Show 8, Infinite Time, con un total de 16 conciertos en 6 países, bajo la dirección de escenario de Eunhyuk y Jin-dong como director de video. En enero se lanzó un nuevo álbum titulado Timeless, cuya canción principal, Ia-Iao, fue compuesta, escrita y producida por Zico de Block B. Esta ha sido la primera canción del género hip hop en la carrera de Super Junior.
Debido a la pandemia por el coronavirus y la suspensión de viajes en la mayoría de los países, Super Junior realiza el 31 de mayo 2020 su primer concierto en línea llamado Beyond the Super Show en la plataforma BeLive. Super Junior K.R.Way libera su primer álbum coreano desde su debut hace 14 años, el 8 de junio, titulado When We Were Us. Super Junior se ha mantenido durante más de 150 semanas consecutivas en el puesto número 1 del chart de KKBOX Taiwán con los álbums Play, Replay, Time Sleep y Timeless, rompiendo su récord de 121 semanas. I said, you welcome, you welcome, you welcome. Después de 8 años, 10 meses y 2 días, todos los miembros de Super Junior cumplieron con su servicio militar obligatorio y con ello termina la espera de ELF. Contra todo pronóstico, el grupo no se desintegra y permanece activo. Team One Sound Production. Algunos miembros de Super Junior y Super Junior M tuvieron la oportunidad de debutar en solitario con varios discos y colaboraciones, llevando con orgullo el nombre de Super Junior. 내가 떴다 하면 여기저기 들려 오빠 everywhere 세계적인 gentleman whisper simple beat I can La-di-da-di, you know we came to party La-di-da-di, you know we like to party 오늘 밤에 밤을 섞어 let's go 기분이 좋아 야 누구나 table we let's go La-di-da-di, you know we like to party 새벽 6시까지 till the morning Debido a sus múltiples talentos, algunos miembros se dedicaron a la participación en musicales, dramas y películas. 아무것도 실감나지 않아 늘 상상해온 지금 이 순간 구름 넘어 하늘까지 올라 세상에 둘만 남은 것 같아 Además de ser muy activos en programas de variedades a lo largo de estos años y entre otras actividades. Super Junior ha demostrado durante sus 15 años de carrera artística ininterrumpida perseverancia, dedicación, superación y éxitos. Desde sus días de training, cada uno de los miembros trabajó arduamente por su posición, a pesar de que fue un grupo que se formó con 0 probabilidades de éxito, como un proyecto con una fecha de caducidad. El camino ha estado lleno de alegrías, éxitos, sonrisas y triunfos, pero también de tristes partidas, lágrimas y obstáculos. Sus habilidades individuales y grupales hicieron que Super Junior fueran grandes pioneros en la expansión del K-pop fuera de Asia. Cada uno de los miembros ha trabajado constantemente para representar el nombre de Super Junior ante el mundo. Es el año 2020 y aún siguen vigentes en la difícil industria del entretenimiento coreano, explorando nuevos retos, creando más álbums, conciertos y participando en programas de variedades, teniendo un contacto más frecuente con sus fans por las redes sociales. Super Junior, son compañeros, son amigos, son familia, son leyendas. Y nosotras como él seguiremos acompañándolos y apoyándolos en este recorrido azul zafiro. 이게 왜 천천히